En el número 1, Rusia y Venezuela. ¿Cooperación? La Fuerza Aérea de Rusia y la de Venezuela realizaron ejercicios militares este lunes en Caracas como una demostración de fuerza. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, recibió a la delegación rusa y aseguró que ambos países se están preparando para defender a Venezuela. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se pronunció en Twitter y escribió lo siguiente. Dijo: el gobierno de Rusia ha enviado bombarderos a través de medio mundo hasta Venezuela. Los pueblos ruso y venezolano deberían ver por lo que es dos gobiernos corruptos despilfarrando fondos públicos y aplastando libertades mientras su gente sufre. Esto fue lo que dijo Mike Pompeo. Pero además, por eso este es el primer tema de la noche. Vamos a profundizar en los hechos y a ver qué dijeron los demás. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Rusia VZLA. Rusia y Venezuela, obviamente, ¿no? Conclu Rusia VZLA, esa es la etiqueta. Sus comentarios con esta etiqueta, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, esa es la cuenta en Twitter. Los altos mandos militares venezolanos le dieron la bienvenida a dos bombarderos estratégicos rusos T-160 con capacidad de transportar armas nucleares que llegaron al aeropuerto de Maiquetía este lunes, según se dijo, para participar en ejercicios militares conjuntos. Además de los bombarderos, también llegaron desde Rusia una aeronave de transporte militar y un avión de pasajeros. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, dijo que con estos ejercicios, con sus amigos, Venezuela se está preparando para un eventual ataque armado. El arribo de las aeronaves se produjo después de que la semana pasada el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, visitó Rusia, en donde, según dijo, logró acuerdos de inversiones por $6,000 millones y contratos para el mantenimiento y la reparación de armamento. En respuesta a esta maniobra, le reitero lo que opinó el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, en su cuenta de Twitter. Aquí lo va a ver usted. El gobierno de Rusia, dice Pompeo, ha enviado aviones caza a través de medio mundo hasta Venezuela. Los pueblos ruso y venezolano deberían ver esto por lo que es: dos gobiernos corruptos malgastando fondos públicos y aplastando libertades mientras su gente sufre. Lo cual, obviamente, incitó una inmediata respuesta del gobierno de Venezuela. Utilizando el mismo medio, es decir, Twitter, Jorge Arreaza, ministro de Relaciones Exteriores de ese país, de Venezuela, publicó 3 tweets que dicen lo siguiente. 1 de 3. Dijo: la reacción del secretario Pompeo contra la cooperación militar entre Rusia y Venezuela no es solo irrespetuosa, es cínica. Estados Unidos posee al menos 800 bases militares, entre paréntesis conocidas, en 70 países. Hoy, 75 de los 107 programas de Estados Unidos para cooperación en seguridad operan en América Latina. Continúa: es insólito que el gobierno de Estados Unidos cuestione nuestro derecho soberano a la cooperación en defensa y seguridad con otros países cuando el presidente Trump nos amenazó públicamente con una intervención militar. Si quieren cooperar, levanten sus sanciones contra Venezuela. Y el último tuit de Arreaza dice: si tanto le preocupa a Estados Unidos el despilfarro, revisen su inmenso e injustificable presupuesto militar de más de 674 millardos para 2019. Seguro que los 50 millones de pobres y familias sin acceso a la salud pública en Estados Unidos pueden sugerir destinos más justos para esos fondos. Bueno, eso es entre gobierno y gobierno, ¿no? Es decir, Venezuela y Estados Unidos. Ahora, hacia el interior. Bueno, no, hacia el interior me refiero entre los venezolanos. Julio Borges, diputado opositor en la Asamblea Venezolana, publicó también en Twitter. Publicó en Twitter y dijo también. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo y ya le dejo leer los tweets, ¿no? Escuche. La llegada de esas tropas rusas a Venezuela es la peor noticia para el pueblo venezolano y para toda la familia de la Fuerza Armada. ¿Por qué? Bueno, por una razón muy sencilla. Porque esas tropas rusas lo que vienen es a meterle miedo al pueblo venezolano y meterle miedo a la comunidad internacional de una supuesta protección a Nicolás Maduro. Pero eso tiene un precio. Eso también es una mala noticia al pueblo venezolano, porque el precio que se paga es nada más y nada menos que seguir regalando la riqueza de los venezolanos para que los rusos, los coreanos, los turcos, los chinos sigan destruyendo el futuro de los venezolanos y apropiándose de la riqueza de nuestro país. Por eso, rechazamos completamente esa presencia militar rusa en Venezuela y le hacemos un llamado
a la Fuerza Armada democrática e institucional que queda en nuestro país para que rechace completamente el ser manipulado por una dictadura que lo único que busca es apoyo para Nicolás Maduro, culpable de la crisis de Venezuela. Bueno, esto lo dijo Julio Borges y le aclaro, lo publicó también en Twitter. Entonces, todo esto se dio en Twitter, ¿no? Twitter de Pompeo, Twitter de Arreaza, Twitter de Borges. Lo que pasa es que a Borges se le adelantó, le metió más producción y hizo su videíto. Ahora, Osmari Hernández desde Caracas nos habla más acerca de la inquietud que pues obviamente ha despertado esta maniobra militar. Vamos a escuchar. Así es, Fernando. Inquietud generó en Washington el arribo a Venezuela de aeronaves de guerra de la Fuerza Aérea de Rusia. Esto, según lo anunciado por el propio ministro de la Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, junto al alto mando militar. Que nadie en el mundo tema por la presencia de estos aviones logísticos, bombarderos, cazabombarderos estratégicos que han pisado territorio venezolano. Nosotros somos constructores de la paz. Las reacciones desde Washington no se hicieron esperar. Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, también se pronunció a través de su cuenta en Twitter asegurando que los pueblos ruso y venezolano deben darse cuenta de lo que es, que se trata, aseguraba, de dos gobiernos corruptos, malgastando dinero público y aplastando la libertad mientras sus pueblos sufren. Esto recibió una rápida reacción también por parte del canciller venezolano Jorge Arreaza, quien aseguró que estas declaraciones eran cínicas e irrespetuosas y destacaban que Estados Unidos tiene al menos unas 800 bases militares de las conocidas en unos 70 países. Por su parte, el Kremlin se pronunció también para rechazar las declaraciones de Estados Unidos, asegurando que son inadecuadas y poco diplomáticas. Destacaban además que no es la primera vez que se realizan este tipo de entrenamientos en Venezuela. Recordaban que también hubo entrenamientos en septiembre de 2008 y entre octubre y noviembre de 2013. Desde la Asamblea Nacional, este también fue un tema de debate. Se trata de un parlamento de mayoría opositora que no es reconocido por el gobierno venezolano. Ellos aseguran que van a iniciar una investigación desde la Comisión de Defensa. Se habla de la presencia de cerca de 300 hombres, lo que sin duda alguna no es una flota para una misión de paz, no es una flota para una ayuda humanitaria, sino se constituye en una amenaza. Fernando, todo esto ocurre a días de un viaje que realizó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a Rusia, y justo días antes de que se genere en Venezuela el inicio del segundo mandato de Nicolás Maduro, quien fue reelecto en los comicios del 20 de mayo, ampliamente cuestionados tanto dentro como fuera del país, y ante lo cual países como Chile, Colombia y Perú han anunciado medidas diplomáticas. Fernando. Osmari Hernández, muchísimas gracias a nuestro Osmari allá desde Caracas. Este tema, fíjese usted lo interesante y lo importante del tema, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos, de Rusia, de Venezuela y evidente y obviamente, aunque no hemos escuchado, de Colombia, el país vecino, ¿no? Y recuerde usted que ahí hay operación de Estados Unidos precisamente en Colombia. Es un tema que involucra 4 países, pero 4 países que ya no solamente se quedan en el continente, es decir, Colombia, Venezuela, Estados Unidos. Ya nos vamos del otro lado del Atlántico, ¿no? Estamos hablando ya de Rusia y esta presencia. ¿Qué es lo que se está buscando? ¿Por qué se está haciendo esto? ¿Por qué en este momento? Bueno, vamos a hablar de este tema con mis invitados esta noche. Le doy la bienvenida a John Marulanda Marín, es coronel de la Reserva Activa del Ejército de Colombia y consultor internacional en seguridad y defensa. Y también a Joseph Umire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Segura y Libre. Gracias, señores, por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, muchísimas gracias. Joseph Umire, voy a iniciar, si me lo permite, señor Marulanda, con Joseph Umire, porque con Joseph hemos hablado en repetidas ocasiones de una tendencia o intención desde la perspectiva de los estudios correspondientes a la organización de Joseph, de
provocar un conflicto armado por parte del gobierno venezolano. Habíamos hablado, Joseph, en algún momento del apoyo de países como Rusia y China para poder provocar esto, que de acuerdo a ustedes sería la idea o la intención que se tiene por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Esto que ocurre hoy, Joseph, puede ser el parteaguas. ¿Cuál es tu lectura con lo que estamos viendo? Bueno, Fernando, sí, creo que es más de lo mismo, es más de ese mismo tipo de provocación para escalar el conflicto de Venezuela, que lo quieren llevar de una crisis humanitaria a un conflicto. Quieren empezar un conflicto regional y tienen sus intereses para hacer ese tipo de maniobra. Ahora, yo creo que esta maniobra de Rusia tiene un doble propósito y tiene que estar en el marco de comunicación y mensajes que quieren dar tanto al mundo como a Venezuela también. Uno de esos mensajes es parte de una respuesta a Estados Unidos. Esto no es la primera vez que Rusia manda estos dos bombarderos a Venezuela. Prácticamente cada 5 años, desde 2008 lo están mandando. En 2008 lo mandó en respuesta a algunos conflictos que estaban en Georgia en ese momento. También en 2013 lo mandó en respuesta a algunos, lo que los rusos llamaron como una amenaza de un base de misiles en Rumania. Y ahora en 2018 lo está mandando también. Hubo un pequeño enfrentamiento entre Ucrania, la Armada de Ucrania y la Armada de Rusia en esa parte del mundo. Entonces lo hace con ese propósito en ese rompecabezas de geopolítica que Rusia quiere mostrar al mundo. Pero también tiene un mensaje muy directo a Venezuela, que es un mensaje de solidaridad. Eso es algo que hemos hablado mucho en tu programa, Fernando, y yo creo que ellos se denominan, tienen un nombre, ellos se denominan la Fuerza Multipolar. Tiene que ver con Irán, Rusia, China, pero con otros países como Corea del Norte, como Turquía. Y si miramos los últimos 2 semanas, simplemente en los últimos 2 semanas han habido visitas de alto nivel de oficiales de Corea del Norte, visitas de alto nivel de diplomáticos de Irán. El presidente Erdogan de Turquía acaba de firmar varios acuerdos con el presidente Maduro. Y también había la visita del presidente Maduro a Rusia para verse con su contraparte Putin la semana anterior. Entonces hay una alianza que ya está fortalecida, ya está construida y está dispuesto a mostrar su fuerza en este momento. Qué interesante lo que me estás diciendo, sobre todo en este contexto. Claro, hay que ver el big picture, como dicen los estadounidenses, ¿no? El escenario completo, la visita de Erdogan, la visita de Maduro con Putin, el tema de Corea del Norte. Efectivamente, es muy importante. Ahora, hay un vecino, Joseph, que se podría haber fuertemente impactado con cualquier situación que se presentara en territorio venezolano. Estoy hablando de Colombia y para eso está con nosotros el señor Marulanda. Yo le quiero preguntar si esto representa o debería representar para el gobierno de Iván Duque, señor Marulanda, un tema de seguridad nacional. Lo que estamos viendo ocurre en Venezuela hoy, ya agregándole al tema de las Fuerzas Armadas o las fuerzas militares rusas, pues precisamente la visita, como ya decía Joseph Umire, de Erdogan, la visita de Maduro con Putin en Rusia. ¿Cómo debe percibirlo el gobierno de Iván Duque? Fernando, haría este breve comentario adicional a lo que dice Joseph. En uno de esos vuelos de los Tupolev que se hizo anteriormente, en el del 2013, esos aviones, que son los aviones de guerra más grandes del mundo, violaron el espacio aéreo colombiano en 2 oportunidades, mientras se trasladaban de Maiquetía hacia el aeropuerto Sandino en Nicaragua. Tanto de ida como de regreso pasaron sin ninguna advertencia, fueron seguidos de cerca por los aviones de combate de la Fuerza Aérea Colombiana, y entiendo que el gobierno presentó una nota de protesta a Rusia y esto pues pasó sin mayores problemas. En el 2008 también hubo una ostentación de bandera, que es como se llaman estas demostraciones de fuerza, de la flota naval rusa por primera vez en la historia en el Caribe, cuando el barco más grande de guerra, Pedro el Grande, nuclear, anduvo anclando en los puertos de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba. Luego, esta no es la primera vez que se da este tipo de actividades. Y agregaría lo siguiente, el conflicto no solamente involucraría elementos de grandes potencias ahora reunidos en Venezuela. Fíjese usted que están reuniendo en Venezuela los más declarados rivales y enemigos de los Estados Unidos. Rusia, China muy discretamente, pero tiene gran cantidad de dinero, invirtiendo gran cantidad de dinero y apropiándose de todo el petróleo venezolano. Irán, que acaba de anunciar hace 8 días que va a mandar 2 o 3 buques de guerra a Venezuela.
Turquía, que acaba de firmar un contrato para explotar el oro, los diamantes y el coltán de la franja del arco minero del estado Bolívar en Venezuela, y por supuesto Cuba. A esto hay que agregarle que ha sido manifiesta, expresa, la participación del ELN, que se ha fortalecido mucho en Venezuela y que de hecho maneja toda esta región del Tumerema, donde están las minas. Ha dicho que en cualquier conflicto ellos estarán del lado del gobierno venezolano y de las FARC, que se ha también reconstituido en el territorio venezolano. Luego, el panorama para Colombia no nos llama mucho a estar asustados. Se sigue con atención lo que sucede en Venezuela, pero evidentemente es un juego geopolítico que implica riesgos, sobre todo en este contexto. Anteriormente, las demostraciones de fuerza con Obama, eso pasó sin mayor problema. Ahora, con Trump, que es de otro temperamento, sí puede de pronto generar una fricción mayor. De modo que la expectativa está sobre la mesa para atender, para escuchar y ver muy atentamente cómo se desarrollan los acontecimientos. Ahora, aquí hay algo más que quisiera yo agregarle al tema y al escenario, Joseph. Primero preguntarte por qué, como ya lo decía bien el señor Marulanda, ¿no? Cuando esta no es la primera demostración de fuerza, se dio en el gobierno de Obama, la reacción fue muy diferente. ¿Por qué el gobierno estadounidense, en esta ocasión a través de Mike Pompeo, por qué ahora sí reacciona? ¿Por qué ahora sí hay un mensaje concreto para Rusia y para Venezuela en este tema? Me llama la atención eso, pero además en el contexto del posible rompimiento del acuerdo nuclear entre Estados Unidos y Rusia, que este es otro tema que tenemos que agregarle, es otro ingrediente que hay que agregarle, Joseph, muy importante. No podemos dejarlo a un lado, es parte de todo este condimento, este guiso que se está haciendo en Venezuela en un momento tenso entre Estados Unidos y Rusia. ¿Crees que tenga algo que ver el movimiento? No, yo creo que estás muy cierto en lo que dices, Fernando. Estamos en un momento muy tenso con Rusia en varios niveles, en varias partes del mundo. Tenemos diferencias de intereses en Siria, diferentes de intereses en Ucrania, diferentes de intereses en el pacto nuclear, o sea, varios desacuerdos con Rusia, y obviamente eso ni siquiera es metiendo con toda la parte doméstica aquí en Estados Unidos con la propaganda que la Rusia está manejando. Es un tema muy sensible y Rusia está... mira, Rusia es campeón en la propaganda. Ese es su fuerte más... creo que cualquier misil o cualquier maniobra militar, ellos son expertos en distorsionar las noticias y hacer un mensaje propagandístico, y lo que ellos están haciendo ahorita es tratar de deslegitimizar a Estados Unidos en varios campos, en varias partes del mundo. Yo creo que lo que tenemos que agregar a este rompecabezas, Fernando, y lo que estaba diciendo el señor Marulanda, es dónde cuadra Colombia en esto, porque Colombia es nuestro aliado principal, uno de los aliados principales de América Latina y el aliado principal, yo diría, en este escenario de crisis de Venezuela. Pero Colombia también, desde el año pasado, es un miembro, ¿cómo se dice?, un aliado global de la OTAN, uno de los 9 aliados globales en el mundo de OTAN que son fuera de Europa. Entonces yo creo que Rusia sabe muy bien cómo provocar a Colombia para que ellos traten de mirar a la OTAN para un tipo de apoyo, un tipo de respaldo, y eso solamente agranda la crisis de Venezuela, lo lleva más cerca a un conflicto, y Rusia tiene esos intereses. Rusia tiene muchos intereses de provocar a Estados Unidos, a la OTAN, a Colombia, en América Latina, para sacarlos de su región. Bien, voy a marcar una pausa, si me lo permite, señor Marulanda. Joseph Umire, regreso con el señor Marulanda para escucharle en este sentido. Ahí le agregó Joseph más, le vamos sumando, ¿no? El escenario es sumamente complejo, el tema de la OTAN ya también en la mesa, el acuerdo nuclear de Estados Unidos con Rusia, y bueno, aquí, para Joseph Umire, y en el planteamiento que siempre me ha hecho Joseph en este espacio, el fin último de Venezuela y estos países amigos de Venezuela es provocar un conflicto armado. Y en muchas ocasiones pareciera que el punto más sensible es Colombia. Es decir, que ahí se pudiera provocar la reacción precisamente ahora de la OTAN o de Estados Unidos para poder entrar en un conflicto armado, que pareciera que es el deseo, ¿no? De acuerdo a lo que nos ha planteado Joseph Umire. ¿Usted ve ese escenario factible o no lo cree así? Para que me dé su punto después de la pausa, señor Marulanda, si le parece. Es un planteamiento basado en el análisis de diferentes fases
de una planeación que hemos analizado con Joseph Fumire en otras ocasiones. Pero ya regreso y hablamos de esto a fondo y escuchamos al señor Marulanda sobre este punto que reflexiona Joseph Fumire. Mientras tanto, en casa, facebook.com/conclusionesnn, facebook.com/conclusionesnn. Esa página se la ofrezco, ya hay contenidos de programas anteriores de conclusiones, por supuesto. También puede hacer clic en donde está el dedo pulgar hacia arriba. Si se suma, pues nos da mucho gusto, ¿no? Bienvenido. En tiempo real, leo sus comentarios en Twitter, @soy F del Rincón, @soy F del Rincón. La etiqueta que estamos utilizando esta noche es Conclurrusia VZLA. Conclurrusia VZLA. Es el hashtag, la etiqueta, por favor. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soy F del Rincón, con esta etiqueta. Ya venimos entonces. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, dijo que con estos ejercicios, con sus amigos, Venezuela se está preparando para un eventual ataque armado. Pero ¿quién quiere el ataque armado? ¿Quién es el que lo quiere? Hablamos de eso al regresar. Continuamos con John Marulanda Marínez, coronel de la Reserva Activa del Ejército de Colombia y además consultor internacional en seguridad y defensa. Por supuesto, Joseph Fumire, ya de la casa, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Segura y Libre. Señor Marulanda, le preguntaba yo, ¿qué tan factible ve usted este plan que, de acuerdo a documentos consultados con Joseph Fumire, es precisamente lo que estaría buscando Venezuela? Provocar un conflicto militar, primero victimizándose, pero siendo Colombia el pretexto, vamos a decirlo así. Pues mire, Fernando, es bueno aclarar lo siguiente. Primero, el presidente Iván Duque ha sido muy coherente desde cuando era senador, durante su campaña y ahora, en denunciar repetidamente el gobierno de Maduro y denunciar al propio Maduro como un tirano y mantener un discurso muy sólido frente a la no aceptación de ese gobierno en Venezuela. Eso ya es una posición política que ha sido muy clara del presidente Duque y que se mantiene. En segundo lugar, como usted lo dijo, Venezuela siempre ha jugado a ser la víctima de una invasión, de un ataque, de diferentes actividades siempre militares y procedentes del imperialismo yanqui. Va a ser muy difícil para Venezuela ahora cambiar ese discurso y pasar a ser un agresor. Sin embargo, sí hemos visto en los últimos años en la frontera colombo-venezolana diferentes incidentes cuando tropas o unidades militares venezolanas han violado la frontera, han inclusive instalado campamentos e izado la bandera venezolana. Sin embargo, el gobierno colombiano tradicionalmente no ha sido un gobierno belicoso, no ha sido un gobierno de agresión a lo largo de toda su historia y ha mantenido una actitud muy prudente, ha hecho valer su soberanía de una manera más diplomática, inteligente, política que militar. Ahora, lo cierto es que hay unos actores que podrían desencadenar una serie de actividades irregulares que es muy difícil controlar. Están las células de Hezbollah establecidas desde hace rato ahí y que tienen permanente contacto con los carteles del narcotráfico colombiano, con el crimen internacional organizado. Están organizaciones como el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que se ha fortalecido mucho en Venezuela gracias al cobijo y a la protección que le ha dado el propio gobierno venezolano. Están también miembros y células de las FARC, también prohijadas por el gobierno venezolano, que están ahí también fortaleciéndose. De modo que una eventualidad de que haya una confrontación entre estos dos países yo lo veo difícil. Sin embargo, cualquier incidente fronterizo puede ser fácilmente aprovechado por estos intereses extracontinentales que están ahora reunidos en Venezuela y pueden escalar a una acción mayor. Frente a eso, lo único que podemos decir es de que Venezuela tiene una máquina bélica que le están aceitando en este momento sus vendedores, los rusos, con armamento que Colombia no tiene. Pero como decimos en Colombia de una manera muy coloquial y jocosa, y espero me la entiendan, es muy parroquial lo que dice, pero no solamente es la flecha, sino el indio, ¿no? Y aquí en Colombia tenemos unas fuerzas militares muy preparadas, muy entrenadas, con una vasta experiencia. Yo no creo que vamos a llegar a esos extremos, pero siempre hay que pensar lo peor para disfrutar lo mejor. Diría, es un dicho, en mi país diríamos,
piensa mal y acertarás, ¿no? Creo que también en Colombia lo dicen por ahí. Oiga, y déjame ya para cerrar con Joseph Fumire una pregunta final, porque me quedan como 2 minutos más o menos, a ver si nos da tiempo de más. Pero Joseph, de acuerdo al Plan Zamora y a las etapas del Plan Zamora, que en algún momento hemos tenido la oportunidad de analizar precisamente en foros hechos por tu organización, en charlas que hemos tenido en base a esto, dime si se está cumpliendo, de acuerdo al análisis que hemos hecho del Plan Zamora, si se está cumpliendo a cabalidad lo que ahí viene estipulado hasta el día de hoy. Sí, Fernando, se está cumpliendo a la letra. En realidad, lo que hemos visto y analizado a principios de 2017, cuando empezaron a hacer el ejercicio Zamora 200 y después lanzaron el Plan Zamora en abril del año pasado. Todo se está cumpliendo de una forma muy estratégica, muy sistemático, y creo que mucha gente subestima al régimen venezolano y sus aliados y piensan que no van a poder lograr lo que han logrado y siguen mostrando que van a lograr más y más. Mira, el plan es muy sistemático para primero aumentar presión social, para después construir una crisis constitucional que le hicieron cuando deshacieron la Asamblea Nacional, para después provocar una resistencia o una contrarrevolución que hemos visto en las calles, movilizar las milicias y los militares a las fronteras, y como dijo el señor Marulanda, hay varios grupos irregulares que controlan estas fronteras, que son grupos criminales, terroristas, ELN, Hezbollah, la FARC, y estos grupos son expertos, a pesar de ser criminales y terroristas, son actores subversivos que son profesionales a mentir, a manipular, a maquillar lo que va a ser una agresión venezolana, pero disfrazado como una agresión de otra parte, de una agresión colombiana, agresión de Estados Unidos. Eso es su fuerte, su habilidad de engañar estratégicamente primero a su pueblo y después a la comunidad internacional, es la forma que quieren empezar este conflicto. Y eso fue lo que es Plan Zamora. Es un plan propagandístico para empezar un conflicto, pero el plan estratégico, y yo creo que no debemos subestimar su capacidad en este sentido, especialmente cuando tienen todos estos aliados extrarregionales, es de construir una gran Colombia. Y no vas a construir una gran Colombia sin capturar a Colombia. Y eso es el marco de la revolución bolivariana, que ya tiene 20 años en trayectoria y historia, y hemos visto que son mucho más capaces de lo que pensamos. Pues hasta ahora así parece, mi estimado Joseph Fumire, hasta ahora así parece, todo lo que te puedo decir. El Plan Zamora es un tema también muy interesante. Algún día haremos un programa con Joseph Fumire para profundizar y explicarle a nuestra audiencia qué es el Plan Zamora, por qué se origina y cuáles son las etapas del mismo. Así que nos vamos preparando, Joseph, a lo mejor para el año que entra traer ese programa, ¿no? ¿Te parece? Sí, excelente, sería un gusto, Fernando. Claro que sí. Y señor Marulanda, siempre es un placer tenerlo aquí. Me tengo que despedir, no porque quiera. Siempre es un placer escucharlos a ambos, pero se me va el tiempo. Tengo un segundo tema que es muy importante y es Nicaragua. También grave la situación. Gracias.